Hola a todos, mi nombre es Alejandra Garretano, soy asistente del Departamento de Anatomía y hoy voy a presentar el material de apoyo visual respecto al tema vagina. Bien, con respecto a la definición y posición, la vagina es un órgano músculo-membranoso que se va a extender desde el útero hasta la vulva. ¿Sí? Se va a localizar su sector superior en la cavidad pelviana y su sector más inferior o distal en el periné. Va a tener una dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante y, como recuerdan anteriormente, va a formar con el útero un ángulo que es abierto hacia adelante y hacia abajo. Bien, respecto a la configuración externa, la vagina entonces tiene forma de un cilindro aplanado en dirección antero-posterior, lo que determina que vamos a describirle una cara anterior, que es esta, una cara posterior, que es esta, una extremidad superior que van a quedar delimitados los fondos de saco vaginales por la inserción de cuello uterino en el sector superior de la vagina, y inferiormente vamos a describir una hendidura vaginal, que es el sector mediante el cual se abre la vagina en el períneo. ¿Sí? Respecto a las dimensiones, la longitud aproximada de la vagina es de 8 centímetros. La luz, generalmente la vagina la luz se encuentra colapsada, es decir, la forma que describíamos anteriormente, ¿verdad? Que es un cilindro aplanado de forma anteroposterior. Y la posición de la vagina va a estar determinada por su anclaje con los medios de unión que vamos a ver más adelante, el útero, y también por el diafragma pelviano y el periné, que vamos a ver más adelante también. Las alteraciones de la posición de la vagina o las alteraciones de los medios de unión pueden llevar a prolapsos, que es el deslizamiento del útero, de la vejiga o del recto a través de las paredes vaginales, y que son una causa frecuente en la clínica de incontinencia urinaria, por ejemplo, si es un prolapso vesical. Bien, como ya mencioné, la vagina va a atravesar una importante estructura músculo-tendinosa denominada diafragma pelviano, que son estos músculos, el músculo elevador del ano y el músculo coccígeo más posterior, que van a formar un embudo, ¿sí?, en la pelvis, y que van a dejar un sector central que se denomina mediastino pelviano, que va a tener un sector más anterior, donde van a estar la apertura de la vía urinaria, es decir, la uretra, la vagina, y un sector más posterior que es digestivo, que va a tener la apertura del recto. ¿Sí? Una vez que la vagina, obviamente, la vagina, la uretra y el recto atraviesan estas formaciones musculares, es decir, el diafragma pelviano, eh, contribuye a formaciones que determinan esfínteres, tanto en la vagina como en la uretra y el recto, y participan en los mecanismos de continencia. ¿Sí? Si vamos más inferiormente o si estamos en una posición ginecológica, como se ve en esta imagen, lo más superficial que vamos a encontrar es el periné, que son las partes blandas que quedan inmediatamente por debajo del diafragma pelviano y que se extienden superficialmente hasta la piel. ¿Sí? El periné tiene forma de rombo, acá lo vemos, son todas estas estructuras musculares, y tiene un triángulo anterior que es urogenital y que es diferente para ambos sexos, y un triángulo posterior que es donde está la desembocadura del recto, es decir, el ano, y que es igual para ambos sexos. ¿Sí? Entonces, luego de atravesar el diafragma pelviano, la vagina va a atravesar el periné a través del orificio vaginal, que es esta estructura que vemos delimitada acá y que es el sector más inferior de la vagina. Bien, respecto a la configuración interna de la vagina, ya mencionamos la extremidad inferior de la vagina se va a abrir al exterior por medio del orificio vaginal,
que la mujer que todavía no ha tenido su primera relación sexual está cubierta por el himen, que es una membrana cutánea incompleta de forma elíptica, ¿sí? Y luego tenemos las paredes vaginales, ¿sí? Tenemos la pared anterior y la pared posterior que presentan, como vemos en esta imagen, pliegues transversales. Además, en la pared anterior vamos a encontrar el tubérculo vaginal que se corresponde a la carina uretral, ¿sí? En la pared vaginal. Esta carina uretral, es decir, la proyección de la uretra en la pared anterior de la vagina, hacia arriba se bifurca formando un triángulo que queda inferior al cuello uterino y que se denomina trígono de Policq, que es como espejo al trígono vesical que quedaría más anterior. ¿Sí? Con respecto a la extremidad superior, ya habíamos mencionado en la clase de útero que el cuello uterino se introduce en el sector superior de la vagina, se inserta a dicho nivel y con esta inserción determina la formación de fondos de saco. En realidad el fondo de saco es continuo, pero se le describe en un sector anterior, que es más profundo, un sector posterior y dos sectores laterales. Acuérdense que el orificio cervical externo del útero se dirige hacia la pared posterior de la vagina por el ángulo que el útero y la vagina forman. Luego de las capas de la vagina tenemos una capa lateral que es muscular y una capa medial que es mucosa. La capa lateral está formada por músculo liso de disposición longitudinal que va desde el que se continúa con las fibras uterinas y llegan hasta los labios menores de la vulva, perineo y ramas isquiopubianas. Y luego un músculo liso de disposición más medial, digamos, que inferiormente forman el esfínter vaginal. Luego, más interno, o sea, lo que tapiza la cavidad vaginal es una capa mucosa formada por epitelio estratificado plano, que asienta sobre una lámina propia y que tiene escasas glándulas, a diferencia de la mucosa uterina. Respecto a las relaciones de la vagina, aquí tenemos otra vez un corte sagital de pelvis femenina, donde vemos anterior el pubis, posterior esta estructura que vemos es el recto, en el medio vemos vagina, útero y esto es la vejiga. Las relaciones anteriores de la vagina, desde arriba hacia abajo, van a ser todas urinarias, obviamente. Desde arriba va a estar en relación con el fondo de la vejiga y queda separada de la vejiga por el tabique vésico-vaginal, que queda reforzado por la fascia de Halban. Luego se va a relacionar con el cuello de la vejiga, la uretra y con los uréteres que no los vemos en esta imagen. Respecto a las relaciones posteriores, sobre todo con el recto, obviamente, pero más arriba se relaciona con el fondo de saco de Douglas, que es el sector más declive de la cavidad peritoneal, ¿sí? Y luego con el tabique recto vaginal, el fascículo pubovaginal del elevador del ano, que no lo vemos en este corte, pero es una relación muy importante, y por último con el cuerpo perineal del perineo, ¿sí? Lateralmente las relaciones son sobre todo con el parametrio, luego con los músculos elevadores del ano y superficialmente con los músculos transversos profundos del periné y formaciones eréctiles del clítoris. Respecto al aparato de suspensión, la porción cérvico-vaginal, ¿sí? Es la que se encuentra amarrada a la pelvis, sobre todo, hacia adelante, hacia la vejiga y el pubis, hacia atrás, mediante los ligamentos recto-uterinos, se va a vincular al recto y después también al sacro, y lateralmente a las paredes de la pelvis mediante el parametrio. Respecto a la vascularización de la vagina, la vascularización está dada sobre todo por la arteria vaginal, que es rama de la ilíaca interna, la arteria uterina, que da ramas a la vagina, y la arteria rectal media. Todas estas arterias llegan a la vagina y se dividen en ramas que presentan diferentes grados de anastomosis. Las venas son satélites a las arterias, vena vaginal, uterina y rectal.
y los linfáticos van a drenar en ganglios inguinales, ilíacos internos y ganglios sacros. Por último, para terminar, la inervación es autonómica, igual que el útero. La división parasimpática está dada por los nervios esplácnicos pélvicos, que son fibras de la médula sacra parasimpáticas de C2-S4, y el simpático por el plexo uterovaginal, que es rama del plexo hipogástrico inferior. Dos cositas de la clínica nomás: la vagina se puede explorar mediante el tacto vaginal, sí, o mediante la ecografía transvaginal. Muchas gracias, espero les sirva este material.